Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Extra 18. Oración del decano. La suave luz de la mañana iluminó gradualmente la hermosa propiedad de la mansión del conde del territorio Kulan a través de la fina niebla. Los antiguos edificios de la finca lucían solemnes y misteriosos bajo el sol matutino. En el exquisito jardín, diversas flores florecían con agresividad, desprendiendo una fragancia encantadora. Los jardineros, vestidos con ropa de trabajo y portando palas y tijeras, se dedicaban a limpiar las plantas, mientras los cocineros hacía rato que habían entrado en la cocina para preparar un abundante desayuno, llenando el aire de maravillosos aromas. A medida que el sol ascendía, la magnífica mesa del comedor de la mansión del conde también estaba preparada para el desayuno. Exquisita vajilla y diversas exquisiteces estaban dispuestas sobre la mesa, todo perfectamente preparado para el conde y sus invitados. En ese momento, solo la pequeña figura de Cesterilla estaba sentada junto a la mesa del comedor. Habiendo crecido en la iglesia, ella nunca había experimentado ser cuidada como la joven dama de la familia de un conde. Aunque estaba despierta, sus ojos estaban apagados. Parecía como si todavía estuviera soñando. Miraba nerviosamente a su alrededor de vez en cuando. Si el mayordomo y la criada no hubieran sido excepcionalmente amables con ella, se habría puesto muy ansiosa hacía mucho tiempo. Finalmente, vio que las puertas del comedor se abrían y entraban varias figuras. Eran Decán y Conilia, a quienes ella estaba esperando, junto con un joven al que no reconoció. Pero a juzgar por su vestimenta y la actitud respetuosa del mayordomo que esperaba en el comedor, debe ser el dueño de esta casa. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse. En cuanto Cesterilla vio a Croix, se asustó tanto que su actitud se volvió abstracta. Saltó de la silla y se escondió en la esquina de la pared. Al ver su reacción, Decán comprendió rápidamente lo que estaba sucediendo y corrió a su lado. Pero antes de que Decán pudiera hablar, Cesterilla se escondió detrás de él nuevamente, con miedo de salir, tal como lo había hecho cuando se encontró con la condesa Lisleena. Ella agarró la esquina de la ropa de Decán y tímidamente sacó la cabeza para mirar a Croix nuevamente. Este hombre de cabello castaño claro no tenía ninguna malicia, o mejor dicho, parecía una persona muy gentil. Pero su poder mágico era demasiado aterrador. Hizo que Cesterilla sintiera miedo instintivo. Déjame presentarte al conde del territorio Kulan. Él es quien te enseñará cómo controlar tu magia a continuación. Decán le dio unas palmaditas en la cabeza a Cesterilla, indicándole que saliera y saludara a Croix como corresponde. ¿Soy tan aterrador? Croix preguntó, un poco desconcertado. Para un niño que casi puede ver la intensidad del poder mágico, quizás dé un poco de miedo. Decán sabía que Cesterilla poseía un talento un tanto especial. Normalmente, Croix no asustaría a un niño. Cesterilla fue una excepción debido a su excesivo talento mágico. ¿Qué tal esto? Ante la pregunta de Croix, Cesterilla de repente asomó la cabeza como si estuviera aturdida, miró a su alrededor y luego miró fijamente a Croix. Ella sintió que todo el poder mágico de esta persona había desaparecido de repente. Parece que ya no tiene miedo. Decán dijo con una sonrisa. Sabía que Croix había retractado completamente su poder mágico, razón precisamente por la cual Decán consideraba a Croix el mejor maestro para Cesterilla. Según el conocimiento de Decán, el único otro humano además de Croix que podía controlar el poder mágico puro a este grado era el obispo de Ruin Yiwanzi. Sin embargo, si Yiwanzi se hubiera convertido en la maestra de Cesterilla, era difícil imaginar en qué tipo de persona se convertiría más tarde. Afortunadamente, había optimizado a Yiwanzi desde el principio. Primero desayunemos. Después de que el conde y yo hayamos arreglado algunas cosas, él podrá enseñarte. Hoy, deja que Conilia te lleve a recorrer el pueblo. Después de que Decán terminó de hablar, Cesterilla pareció olvidar todo su miedo anterior, su rostro se iluminó de alegría y trotó felizmente al lado de Conilia. La hora del desayuno en la mansión del conde terminó no mucho después. Los sirvientes limpiaron la mesa del comedor.
Cornelia ya estaba felizmente llevando a Cesterilla a un recorrido por la ciudad principal. Decán y Croix permanecieron sentados en la mesa larga. Estaban esperando al marqués Pulín, que debía visitarlos en breve. De hecho, el marqués Pulín y sus dos jóvenes damas han estado en el territorio Kulan últimamente. Se enteraron de que hoy no estaba muy ocupado con mis deberes oficiales, así que decidieron visitarme. Croix dijo. En realidad, había estado usando sus deberes oficiales como excusa para posponer al marqués Pulín durante varios días. Ahora que había salido de su oficina, tuvo que darle una explicación a su suegro. Decán asintió. Aunque el marqués Pulín nunca había aparecido, cuando Decán estaba en la academia, él y sus amigos a menudo escuchaban su nombre. Este marqués también era un amigo íntimo del profesor Arno y a menudo le traía buen vino. Por lo tanto, en la mente de Decán, el marqués Pulín era un anciano que también merecía respeto. El profesor Arno siempre decía después que si hubiera una próxima vida, nunca más querría enseñar porque no quería volver a encontrarse con un estudiante como tú. Croix recordó su tiempo trabajando en la Academia Ewenlite y no pudo evitar suspirar. También sabía que Decán tenía una relación profunda con el profesor Arno. Esto se debía a que siempre que Decán encontraba algún problema en la academia, acudía directamente al profesor Arno. Espero que la diosa le conceda su deseo. Decán también suspiró con una sonrisa. Durante su época en la academia, fue la época de su mayor temeridad juvenil. Gracias a la actuación del profesor Arno como un anciano padre, ayudó a Decán a resolver varios problemas relacionados con la Federación de Reinos. Además, los líderes de la academia, al igual que el reino Nortón, eran firmes partidarios de Decán, creyendo firmemente que Decán no era el sacerdote hereje o el creador de cartas malvado como el mundo exterior lo calumniaba, e hicieron todo lo posible para asegurar el reconocimiento y apoyo para él de la Federación del Reino. Se podría decir que durante el periodo más débil de Decán, la Academia Ewenlite y el Reino Nortón hicieron esfuerzos considerables para evitar que el mundo exterior lo intimidara y calumniara. Fue solo que Decán también era bastante prometedor, cumpliendo con las expectativas al convertirse en un obispo del dolor en el tercer nivel. Extra 19. Debe haber sido ese malvado Decán. Era por la tarde. El salón de recepciones del conde era una espaciosa y magnífica sala ubicada en el primer piso del edificio principal. Un hermoso tapiz colgaba a la entrada, mostrando la larga historia y el honor de la familia del conde del territorio de Kulan. El salón de recepción estaba revestido de caoba noble, sobre el cual había una enorme alfombra de estilo antiguo con colores vibrantes y patrones intrincados, que realzaban enormemente el atractivo de la habitación. Una magnífica lámpara de araña colgaba del techo, con sus cristales centelleantes. Incluso durante el día, la cálida luz del atardecer se reflejaba en cada rincón del salón. Un conjunto de lujosos sofás y una mesa de centro se disponían en el centro. Los sofás estaban tapizados en terciopelo marrón, con cojines exquisitamente bordados. La mesa de centro albergaba delicados juegos de té y aperitivos, listos para recibir a los distinguidos invitados. Sin embargo, estos refrescos permanecieron intactos durante mucho tiempo. Frente al sofá, un hombre de mediana edad y aspecto amable reprendía furioso a Croix Kulan. Aún así, su actitud no parecía feroz. Más bien, resultaba cómica. Y en el sofá junto a él estaban sentadas un par de hermanas. Croix Kulan, no creas que no sé que me estás evitando a propósito. Te has extraviado, mocoso, pero hoy debes darme una explicación. El marqués Pulín se apoyó en su bastón y señaló con el dedo a Croix Kulan mientras hablaba. Parecía que no podría contenerse y golpear a Croix Kulan un par de veces en cualquier momento. Como el marqués no se había sentado, naturalmente Croix Kulan tampoco se atrevió a sentarse. Decán permaneció en silencio detrás de Croix Kulan. Si Croix Kulan no hubiera insistido en seguirlo, habría huido hacía mucho tiempo. Pero como esta vez había venido a pedirle ayuda a Croix Kulan, ciertamente no podía rechazar su petición. Sin embargo, no entendía por qué Croix Kulan quería que él también se quedara allí. Finalmente, el marqués Pulín parecía haber desahogado suficiente su ira y le cedió la palabra a Croix Kulan, esperando que diera cuenta. Así, todo el salón de recepción quedó en silencio durante un segundo o dos. Señor Pulín, por favor, cásame a tus dos hijas.
Croixculan hizo una profunda reverencia al marqués Pulín y habló con sinceridad. Mientras las palabras caían, la hija mayor, Sherya, cuyos ojos originalmente estaban rojos en las esquinas, instantáneamente se quedaron vacíos. Al escuchar que Croixculan se casaría con ella, debería haberse sentido muy feliz, pero su cerebro se sobrecargó antes de que la felicidad pudiera llegar. Ella miró a Croixculan. Luego miró a su hermana que estaba a su lado. Parecía completamente incapaz de comprender la situación actual. Ella había considerado que Croixculan podría casarse con ella y Judith, pero nunca imaginó que su hermana menor también se convertiría en la esposa de Croixculan. Y a su lado, Claire abrió la boca, sus labios temblaban, pero no pudo hablar durante un largo rato, su rostro se llenó de incredulidad. Sus grandes ojos brillaron, como si brillaran con la luz de las estrellas. En ese momento, la alegría brotó de lo más profundo de su corazón, haciéndole sentir una felicidad sin precedentes. Su corazón latía rápidamente como un cervatillo asustado, y el dobladillo del vestido que agarraba temblaba ligeramente de emoción. Lágrimas de inmensa alegría comenzaron a deslizarse por las comisuras de sus ojos, gotas cristalinas que brillaban con un brillo radiante de emoción. Se frotó los ojos con fuerza, intentando contener el flujo, pero no pudo evitar sonreír a través de las lágrimas. Ya no le importaba si era apropiado sonreír en ese momento. Este conflicto de emociones se entrelazó en su rostro, transmitiendo una sensación indescriptible. La repentina e inimaginable alegría le hizo dar vueltas la cabeza, seguida de una fuerte sensación de preocupación. Como todo parecía demasiado irreal, temía que se avecinaba un problema o un precio más terrible. Ni siquiera podía estar segura de si ese momento era un sueño. Finalmente, justo cuando todos en la familia del marqués se quedaron sin palabras, Claire fue la primera en reaccionar. Entonces, ¿qué pasa con la señorita Judith?, preguntó con un ligero temblor en la voz. Ella también se convertirá en mi condesa. Croixculan apretó los puños y afirmó con firmeza. Se lo confesaría a Judith y le contaría sus pensamientos. Los quería a todos. Inspirado por Deccan, sintió que casarlas a todas no era gran cosa. Comparado con la desesperada situación de Mio, su propio cuadrilátero amoroso no era nada. Tú, mocoso, eres ese tipo de persona. No estoy de acuerdo. El marqués Pulín dio 2 pasos atrás, apoyándose en su bastón, y se sentó en una silla. Nunca esperó que Croixculan, quien siempre había sido honesto desde la infancia, le dijera algo así con tanta sinceridad. El marqués Pulín había venido a forzar un matrimonio, pero nunca tuvo la intención de casar a su segunda hija con Croixculan. No importa lo que digas, no estaré de acuerdo. El marqués Pulín golpeó su bastón y miró fijamente a Croixculan. Finalmente entendió por qué Claire siempre parecía un poco melancólica, a veces derramaba lágrimas y siempre actuaba de manera poco natural cuando veía a Croixculan. Resultó que este mocoso había roto los corazones de sus 2 hijas. Al escuchar esto, Croixculan respiró profundamente. Si no estás de acuerdo, conquistaré el mundo, me convertiré en el santo emperador y luego ellos se convertirán en consortes imperiales. Croixculan nunca levantó la vista, pero su tono se mantuvo firme mientras agregaba, El marqués Pulín quedó completamente desconcertado. ¿Conquistar el mundo? ¿Qué carajo fue esto? Sin embargo, por una afirmación tan absurda, considerando a Croixculan y al hombre que estaba detrás de él, parecía que unificar el mundo realmente no era una hazaña imposible. Y pensándolo bien, si Croixculan realmente se convirtiera en el gran emperador que unificó el mundo y luego le propuso matrimonio a la familia del marqués, sin importar si tenía derecho a negarse, para la familia, ya sería un honor incomparable. Espera, ¿qué clase de complot absurdo es este? E inmediatamente, el marqués Pulín se dio cuenta. Para que este honesto niño, Croixculan, pudiera experimentar una transformación de 360 grados en tan poco tiempo, debe haber sido hechizado por un demonio. El marqués Pulín se giró y miró fijamente a Deccan, detrás de Croixculan. Él lo sabía. Este mocoso debía estar detrás de este truco. Deccan miró hacia otro lado con sentimiento de culpa. No sabía por qué, pero sentía como si lo hubieran deshumanizado otra vez. Historia paralela 20. El capítulo final de Deccan.
La luz del sol de la tarde se derramaba a través de la ventana hacia el estudio, iluminando los libros cuidadosamente ordenados en los estantes. Al otro lado de la habitación había un ventanal que abarcaba desde el suelo hasta el techo y ofrecía vistas al jardín. Diversas flores y plantas se mecían con la suave brisa, y su fragancia impregnaba el aire, trayendo la tranquilidad y la belleza de la naturaleza al estudio. Todo el estudio emanaba una atmósfera elegante, que simbolizaba la independencia espiritual del propietario. Un viejo sofá se asentaba tranquilamente en el centro de la habitación, flanqueado por cómodas sillas, como invitando a los invitados a sentarse a leer un buen libro o a charlar distendidamente. Suspiró, al final, todavía estoy destinado a ser incomprendido por el mundo. Decán se sentó en el sofá, sintiéndose mentalmente agotado. Aunque no se arrepentía de haber aceptado la responsabilidad por Croix, sentía que su reputación no había cambiado en absoluto después de todos estos años. Él claramente había cumplido la misión de la diosa en silencio y había salvado al mundo. Pero ahora lo único que le quedaba era la notoriedad de ser el papa del dolor. No sabía si tenía más fans verdaderos o más detractores. Quizás era demasiado libre y no lo suficientemente discreto en sus primeros años. Si hubiera un sucesor, Decán, como superior, seguramente le aconsejaría no tener un estilo de conducta tan sádico. En realidad, Croix, hay otra razón por la que vine al territorio Kulan para encontrarte esta vez. Decán se reclinó en el sofá como si hubiera aceptado las cosas y giró la cabeza para mirar a Croix a su lado. ¿Qué es? Croix preguntó. ¿Recuerdas el tercer mundo de las sombras? Conilia y yo entramos. Historia secreta del santo rito marchitante. Ese era el vampiro. Mundo de las sombras en la frontera sur del reino santo que yo, Conilia, el profesor Kat y Morian desafiamos juntos. Decán respondió. Por supuesto que lo recuerdo. En ese momento, debido a que la brecha entre el rango de Croix y el de Decán era demasiado grande, no pudieron formar un grupo, por lo que no pudo unirse. Solo pudo ver la transmisión en vivo de Decán en la academia. Adivina qué clase de sujeto arrestamos Conilia y yo en un pueblo rural del reino de Weird hace un tiempo. No atrapaste a un vampiro de la era del reino santo, ¿verdad? Cuando Croix escuchó a Decán mencionar el mundo de las sombras, tuvo una extraña premonición. Sí, esa misma condesa Lisleena. La atrapé. Decán asintió con seriedad. Luego le contó la serie de acontecimientos a Croix. Con solo escuchar la narración de Decán, Croix no pudo evitar arrepentirse repetidamente de sus pecados ante la diosa del destino en su corazón. Afortunadamente, no había estado allí. De lo contrario, Decán seguramente habría usado su extraña imaginación para torturar a ese vampiro. La condesa aún más miserablemente, ahora, cada vez que Croix recordaba sus acciones durante sus días de estudiante, se sentía sin palabras y ahogado por la emoción. Ambos eran sacerdotes de la diosa del destino, pero comparados con sus vidas pasadas, sus caminos en esta vida parecían haberse desviado inadvertidamente, haciéndolos parecer dos sacerdotes de un dios maligno. La regresión del linaje demoníaco de Tata y el poder mágico del dragón de Cesterilla. Tras investigar numerosos textos antiguos, he descubierto que se trata de una especie de cambio mundial, o quizás un equilibrio natural entre todos los seres vivos de este mundo. Si no ocurre nada inesperado, este mundo volverá al estado en que se encontraba antes del establecimiento del Reino Santo. Ya no estará dominado únicamente por la raza humana, sino que será un lugar donde todas las especies compiten por la libertad bajo el gélido cielo. Decán compartió los resultados de su investigación como académico a lo largo de los años con Croix. Aún quedan muchos parientes de sangre sellados en las profundidades del subsuelo, y hay restos del dios del caos en dimensiones alternativas, ya sea sellados o acechando. Tras el resurgimiento del reino demonio, quizás los demonios reaparezcan en esta tierra, pero esas son pruebas que las generaciones futuras tendrán que afrontar. Ya fueran los parientes de sangre o los demonios, todos formaban parte del mundo creado por los dioses. Prosperando y luego decayendo, en ciclos constantes, finalmente alcanzarían el equilibrio. Aunque Decán era un humano en esta vida, como sacerdote de la diosa del destino, no actuaría como un mensajero fanático de la justicia y exterminaría a todas las demás razas. El verdadero gran amor es amar a todos los seres bondadosos y a todos aquellos que buscan la bondad por igual.
así como la oportunidad que la diosa Tishe y los seres vivos de la era del Reino Santo le dieron a Delois. Fue precisamente por esa confianza y bondad que se crearon los milagros de las generaciones posteriores. El radar de caza de Deccan solo se activaba cuando se encontraba con seres malvados, sin importar su raza. Los trataba a todos por igual. Deccan, ¿quieres decir que, de acuerdo con las leyes del cambio del mundo, tal vez en un futuro muy lejano, se volverá como la era anterior al Reino Santo, donde los demonios y los parientes de sangre son incluso más prósperos que los humanos? Croix preguntó después de procesar esto por un momento. Es muy probable. Esta es una ley natural de destrucción y renacimiento que no podemos ni debemos detener. La historia nos enseña que quienes intentan usar la fuerza bruta para romper este equilibrio solo acelerarán su propia caída. Deccan asintió y respondió: nuestra misión como sacerdotes es proteger este equilibrio que funciona naturalmente y no permitir que quienes tienen una ambición y un deseo excesivos lo erosionen, provocando el sufrimiento de todos los seres vivos. Sí, a pesar de lo poderoso que era el Reino Santo, en última instancia se parecía a un fuego artificial que alcanzaba su punto máximo y luego se apagaba, encontrando su fin en su momento más brillante. Al oír esto, Croix se quedó en silencio durante un largo rato. La actual era pacífica, en la que los humanos eran más fuertes, no sería eterna. Luego miró a Deccan y le preguntó: ¿qué necesitas que haga? Sabía que, dado que Deccan había venido a buscarlo, debía haber algo que necesitaba que hiciera. Deccan sonrió débilmente. En realidad, este tesoro ya no me sirve de mucho. Mientras hablaba, sacó el Evangelio de Deccan que lo había acompañado durante años de batalla. Ahora, Deccan no solo no tenía suficientes espacios para cartas para usarlo, sino que con Talomati cerca, ya no necesitaba jugar ningún plan. Croix miró fijamente el libro familiar y luego miró a Deccan. ¿Qué planeas hacer? Deccan colocó el Evangelio de Deccan sobre la mesa y dijo con una sonrisa: quiero descomponerlo en materiales y dejarlo ahí. Es la primera verdadera obra maestra de mi vida actual. Una vez que la corta vida humana de Deccan, de varias décadas, terminara, el Evangelio de Deccan ligado a su alma también desaparecería del mundo con él. Pero si lo descompusiera en materiales, podría transmitirse como un tesoro humano. Es inútil dejarlo en el campo con Cornelia y conmigo. Guárdalo con la familia del conde Cullen. Con el favor y la guía de la diosa del destino, por muchas manos que pase o cuantos años pasen, seguro que llegará a quien esté destinado a él. Los ojos de Deccan bajaron mientras acariciaba suavemente la tapa del códice, como si se despidiera de un viejo amigo. Si un día este mundo necesitara nuevamente el poder del legendario artesano mágico Deccan, entonces Deccan creía que la diosa del destino guiaría a alguien capaz de resolverlo todo para obtener esta obra maestra que dejó atrás. Croix reflexionó un momento y finalmente asintió solemnemente. Juro en nombre de mi familia y de toda mi gloria como Croix Cullen que salvaguardaré esta obra maestra para ti. Bien. Ante la sonriente respuesta de Deccan, presionó su mano sobre el Evangelio de Deccan. Una luz pura e impecable floreció en la portada. Como un vendaval, las páginas comenzaron a pasar incesantemente, disipándose gradualmente de afuera hacia adentro como copos de nieve. Finalmente, después de que la luz cristalina se desvaneció, solo quedaron unos pocos capítulos inscritos con sus formaciones de hechizos centrales. Había sido completamente descompuesto por el legendario Karmaker de nivel 7. Deccan se convirtió en un material de calidad épica. Además, Deccan le había añadido la técnica de sellado de la tumba del rey demonio. A menos que fuera una persona destinada o un demonio, sería imposible desbloquear este sello dejado por Deccan. Te lo dejo a ti, sacerdote de la diosa del destino. Deccan le entregó el material de calidad épica a Croix. ¿Cómo se llama esta reliquia? Croix tomó solemnemente las páginas y miró a Deccan. Croix estaba seguro de que se convertiría en un tesoro que se transmitiría de generación en generación en la familia Cullen, un símbolo de su amistad, su confianza y las batallas libradas junto a su mejor amigo. Su nombre. Deccan miró las páginas que registraban el sufrimiento de tantos enemigos y suspiró con una sonrisa. Lo llamaremos Salmos de Compasión. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros.
Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios para apoyarme. Eso me apoya mucho y te lo agradecería.